iglesia. Qué bendición podernos conectar nuevamente y poder compartir de este tiempo. Así que te invito a que dispongas tu corazón y puedas adorar junto a nosotros. Te adoramos, Señor. Vamos, cántalo junto conmigo. Eres perfecto, reinas con autoridad. Diste a tu Hijo para darnos libertad. Toda nación te adora y te canta. Toda creación ante ti proclama. Dios les bendiga a todos ustedes. Les habla el pastor César Camacaro de la comunidad Las Buenas Nuevas en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Y para mí es grato estar con ustedes compartiendo en esta hermosa mañana dominical la palabra de Dios. Hemos adorado a Dios con toda libertad y es realmente bueno adorar al Señor. Independientemente de que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos físicamente, pues yo creo que la conexión más importante es esa conexión que nace del corazón. El apóstol Pablo le escribía a los filipenses y les decía que sean de un mismo sentir. Y yo creo que ahí está el asunto, ¿no? La importancia
tener todos un mismo sentir. Y eso de alguna manera nos ayuda a brincar las barreras del distanciamiento. Y hablando de eso, antes de comenzar a compartir la palabra, yo quisiera dar algunas recomendaciones, especialmente a la gente que nos escucha de aquí, de Venezuela. En toda Europa ha habido un repunte con esto del COVID-19 y se han hecho unos estudios en España, que es la ciudad donde hay más gente contaminada. Ellos se han preguntado por qué razón, si las personas se cubren, las vemos en las calles con las máscaras colocadas, en los trabajos, ¿por qué razón hay mayor incidencia? Y bueno, y se dedicaron a hacer un estudio, a hablar con las personas, una investigación con la gente infectada y llegaron a una conclusión clara y definida. El problema es que la gente se cuida en la calle, pero no se cuida en la intimidad. Sigue teniendo relaciones con sus amigos, sigue teniendo relaciones con familiares muy cercanas, presumiendo que sus amigos no tienen y por eso andan sin máscara, o que un familiar tal no tiene y andan sin máscara, y en esas reuniones se contaminan las personas. Yo creo que no debemos llegar al extremo de una paranoia, pero sí ser muy prudentes, por dos razones. Y voy a hablar de Venezuela, ¿no? Primero, porque todo el mundo no recibe el COVID como todos reciben. Hay algunos que ni siquiera se dan cuenta, pero para otros es muy agresivo. Y lo segundo, que aquí en nuestro país carecemos de un montón de cosas y enfermarse no solamente es un problema de salud, es un problema financiero real. De manera que hay personas que están enfermas, están en los centros de reclusión, pero no hay los retrovirales, no hay oxígeno y entonces eso empeora la situación. En muchos casos ha llegado hasta el asunto de la muerte. Yo tengo un caso muy típico de unos amigos que se fueron a ver un juego, gente que anda junta todo el tiempo y que no se imaginaron y resulta que uno estaba contaminado y todos se contaminaron. Entonces, yo simplemente le digo, porque necesitamos ser muy prudentes en este asunto y preocuparnos de verdad, porque esto no es un juego. Así que yo les animo a que seamos prudentes, pacientes, entendiendo que el mejor tiempo es el tiempo del Señor y que se están tomando medidas acerca del asunto. Yo creo que es un momento para crecer en paciencia, crecer en fe, crecer en dependencia de Dios, porque esto nos obliga a conectarnos más íntimamente con Dios. Y de alguna manera nos va a dar estrategias en este nuevo tiempo que estamos viviendo. Así yo quería dejarles ese pequeño tip como una recomendación para usted. Y nada, para entrar en tema, ya quiero compartir con ustedes una palabra que espero sea de bendición. Voy a hablarles en dos domingos. Hoy comenzamos. Yo voy a hablar de la importancia de crecer, pero voy a hablarles de dos áreas sumamente interesantes en cuanto a lo que tiene que ver con la fe cristiana. Y le voy a hablar a los cristianos, a la gente de iglesia, pero también a los amigos, porque el problema es que Dios no es un Dios que se divide, que es un Dios para unos y es un Dios para otros. Todo lo contrario, el mensaje de Dios es para todas las personas. Ahora, cada quien decide, lo toma o lo deja. Yo quiero hablar de la importancia de crecer, pero voy a hablar de dos tipos de crecimientos que son indispensables en la vida de la gente de fe. El primer crecimiento es crecer en la gracia y el segundo, crecer en el conocimiento de Dios. Son dos factores determinantes en nuestros procesos de fe que nos van a ayudar no solamente a vivir una vida plena, satisfecha y con significado, sino que nos va a permitir desarrollar un liderazgo capaz de ayudar a otros en sus procesos de crecimiento, pero también dar un aporte interesante al reino de Dios. Y quiero comenzar leyendo un versículo que le escribe el apóstol Pedro a los creyentes de la dispersión. Lo registra la segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 18. Y él les da esta recomendación. Le dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego le dice, a Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Aquí están dos factores. Él dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo nuestro Señor.
Entonces, a veces nos ocupamos y tratamos de crecer, y eso está bien, porque lo que no crece, pues está en problema, o está enfermo, o está muerto. El problema es que a veces queremos crecer financieramente, repito, eso no está mal, pero sí tenemos que tener un orden de prioridades. Otra cosa, a veces queremos crecer, mejoramiento personal y todo el enfoque, incluso tomamos las escrituras y las ajustamos hacia esos procesos de crecimiento espiritual. Yo sé que la Biblia también nos ayuda a crecer personalmente, pero necesitamos establecer el orden. Y Pedro dice, mira, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, en este punto, yo creo que todos estamos de acuerdo, tenemos que crecer. Repito, porque lo que no crece o está enfermo o está muerto. De hecho, el estancamiento produce corrupción. Entonces la orden es, hay que crecer. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos en esas dos áreas que son sumamente importantes para nuestra vida. Necesitamos invertirnos en eso, porque de ello va a depender el éxito en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, en ese proceso de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué es crecer en la gracia? Porque pudiéramos hablar de gracia, pero ni tenemos idea. Todos sabemos que gracia es recibir algo de parte de Dios que no merecemos. Eso es prácticamente la gracia, es un regalo de Dios en cualquier área. Entonces, ¿qué es crecer? Yo voy a hablar de varios aspectos que tienen que ver con crecer en la gracia. Lo primero que quiero compartir es que crezco en la gracia cuando permito que Dios desarrolle en mi vida una gran visión. Y esto tiene que ver con aprender a ver más allá del plano natural. Ver más allá y razonar por encima de los planteamientos humanos y de lo que tiene que ver con la emocionalidad humana. Es como movernos a un nuevo concepto de lo que es la verdad, tener una visión más amplia, sobre todo acerca de la palabra de Dios. Porque a veces vemos la palabra de Dios como un libro, un instructivo que nos ayuda a ser mejores. No, la idea es ver más allá de lo que está escrito, lo que hay detrás de lo que se llama hoy día el espíritu de la palabra. Aprender, es lo que decía David. David decía, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Entonces necesitamos tener una mayor visión, que ese regalo de Dios, que esa gracia nos haga ver más allá, ver en la Biblia dirección completa para nuestra vida, y no solamente un libro que lo leo todos los días para enterarme, que me va a dar conocimiento, solamente hasta allí. Entonces nosotros lo que necesitamos a través de esta visión es conocer la anchura, lo que es la longitud, lo que es la profundidad y la altura de esa palabra, porque esa palabra nos revela al cuadrado el plan de Dios para nuestra vida. Sabes que el guión ya Dios lo escribió para nosotros. No improvisemos. Vamos más bien a pedirle a Dios que en esa gracia nos nutra de una capacidad de visión para ver más allá de lo que naturalmente vemos. Ver el color de la vida en toda su plenitud, porque realmente a veces somos afocados y somos afectados por los destellos de un sistema que todos los días nos lanza algo. Entonces, ante eso necesitamos esa gracia, ese recurso de Dios para aprender a ver más allá de lo que humanamente nosotros vemos. Necesitamos ver las situaciones de la vida bajo el ángulo de Dios. Esto nos va a permitir ser verdaderamente objetivos. Esto nos va a llevar a razonar de una manera distinta a como la gente razona. Esto nos va a llevar a ver la vida bajo otros matices, otros colores, y sin justificar lo malo y sin justificar a nadie. Nos va a ayudar a desarrollar empatía, porque nos permite ver verdaderamente la situación en la vida de cada persona.
Otra cosa importante en esto de qué es la gracia, es que la gracia es un recurso de Dios que nos ayuda a desarrollar la fe que hemos recibido. Definitivamente, necesitamos una fe para poder apropiarnos de una manera personal de todo lo que comprendemos acerca de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que están allí en la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas sabemos nosotros que están en la Biblia que incluso son promesas de Dios para nuestra vida y sin embargo las vemos como tan distantes? Y yo entiendo que pueden haber personas que se hacen preguntas y llegan incluso hasta a frustrarse porque no ven que esas cosas se cumplen en su vida. Mire, definitivamente, si la Biblia dice que todas las cosas son posibles para los que creen, la pregunta sería, entonces no deberíamos tener nosotros todas las cosas. El problema es que necesitamos entender que la fe no se desprende de nosotros. De hecho, la Biblia dice que es Dios quien nos ha dado a cada quien una medida de fe distinta. Pero fíjate, la fe viene de parte de Dios. Por eso es que el apóstol decía, Señor, aumentanos la fe. La gracia se trata precisamente de recurrir a los recursos divinos. Y en este caso, por la fe, para decirle a Dios, mira Señor, ¿sabes una cosa? Mi fe no es lo suficientemente avasallante o sólida como para apropiarme de tus promesas. Mi fe no es lo suficientemente fuerte como para resistir los embates de la vida. Y cuando estoy frente a circunstancias, me achicopalo, como dicen los hermanos mexicanos. Me derrumbo. Y eso es un historial definitivamente en la vida de mucha gente, incluso gente de iglesia, gente de fe, que cuando cantamos de victorias y hablamos de guerra espiritual y hablamos de fe y de logros, pero cuando somos tocados por una situación de esas que son sumamente difíciles, entonces allí nos cuarteamos todo, nos derrumbamos y no sabemos qué hacer ante esa situación. Crecer en gracia se trata de apropiarme de los recursos de Dios, de ir a la asistencia de Dios y decirle, ¿sabes, Señor? Necesito que aumentes mi fe. Necesito conectarme definitivamente con esos recursos que me van a permitir crecer en la fe. Esa fe que me equipa para obtener todo lo que necesito para enfrentar con éxito, para enfrentar los desafíos que voy a tener en mi vida y sobre todo los desafíos que tienen que ver con el reino. Nosotros estamos conscientes que la vida cristiana, además de ser placentera, además de estar cimentada sobre una promesa de la eternidad, la vida cristiana es una guerra sin cuartel en un sistema de dos fuerzas donde lucha el bien contra el mal y que es un conflicto beligerante terrible donde no hay tregua, donde aquí el que primero pega dos veces, ¿no? Y entonces ante esos conflictos yo necesito tener la fe suficiente para salir airoso en cada batalla, en cada conflicto y en cada situación. Entonces ve que es importante que yo tengo que crecer en la gracia. Además, cuando hablamos de gracia, hablo también de crecer en amor, porque esa es la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado de Dios hacia nosotros con una carga poderosa de amor. Y entonces nosotros necesitamos llenarnos de amor, porque es que no puede haber un cristianismo sin amor genuino. El amor es quizás la característica, la marca más poderosa de que define de qué grupo somos. Jesús lo dijo. En esto van a conocer la gente que ustedes son de los míos, en que ustedes se aman los unos a los otros. Pero además de eso, el Señor habló de que el mandamiento más poderoso es amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces necesitamos vivir en amor, pero no este concepto de amor mediocre que Hollywood nos ha vendido y que otra gente nos ha vendido, tan pobre, tan mezquino, tan interesado, tan visceral, tan humano.
Necesitamos vivir lo que la Biblia llama el perfecto amor o el completo amor o el amor maduro. ¿Qué tiene que ver esas dos facetas de las que cité al principio? Primero, un amor por Dios y por su obra por encima de todas las cosas. Cuando yo amo a Dios, amo todo lo que está cerca de Dios. Amo la obra de Dios. O sea, yo no puedo dividir el amor de Dios. O sea, a Dios lo amo de esta manera y a la obra de Dios la amo de esta manera. No, eso es un paquete completo. Es esa capacidad de amar a Dios por encima de todo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con mi razonamiento, con mis recursos, con todo. Eso es lo primero del amor. Y lo segundo, eso de lo que te dije, amar al prójimo. Pero un amor que se evidencia en hechos. No un amor de palabras o que está reflejado en una simple y sencilla canción, sino que se evidencia en acciones a favor de esas personas que nosotros decimos que amamos. Entonces es importante permitir que esa gracia, mira, la gracia de Dios se manifestó a nosotros de una manera tan poderosa que sin importar, oye bien, quiénes éramos, cuál era nuestro background, nuestro historial, Dios corrió tras de nosotros, Dios nos atrapó, Dios nos buscó. Hay gente que dice, no es que yo busqué a Dios, no es que yo encontré a Dios. Mira, la verdad es que Dios nos busca a nosotros. Es Dios quien nos encuentra a nosotros, nos atrapa. David decía, Señor, gracias porque nos metiste en la red. Qué hermoso eso. Y Jesús en una parábola dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al mar trae peces buenos y peces malos. Entonces definitivamente Dios no le importa quiénes somos nosotros y a pesar de eso ha manifestado su amor, nos ha perdonado, nos ha restaurado. Obviamente hay consecuencias que vamos a arrastrar acerca de decisiones que tomamos, pero Dios nos perdona y también nos da la oportunidad para hacer propósitos de enmienda y tomar decisiones distintas que van a hacer la diferencia posteriori en nosotros. Pero necesitamos tener esa capacidad de amor poderoso de parte de Dios. Entonces, cuando hablo de crecer en gracia, tengo que hablar también de crecer en lo que la Biblia llama alegría, gozo. ¿Por qué? Porque Nehemías escribe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De hecho, el apóstol Pablo le escribió a unos hermanos que estaban sufriendo una situación increíble de persecución debido a que habían abrazado la fe cristiana. La gente en Tesalónica reciben esta carta de Pablo y me imagino que se dijeron, wow, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo le dice, estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Y en otra parte le dice, alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense, le escribe a los filipenses. Entonces, Pablo siempre tiene ese consejo y la gracia tiene que ver con eso. Un recurso de Dios que nos ayuda a vivir contentos, alegres. Y Pablo lo plantea de esto. Mira, yo he aprendido a estar contento, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Y mira lo que dice, he sido enseñado a vivir en abundancia como en escasez. Quizás uno de los factores que más aflige a las personas es no tener los recursos necesarios para suplir las necesidades. De eso los venezolanos sabemos mucho, ¿no? Que hoy tú puedes tener, pero a veces tener y no poder comprar. A veces no tienes que comprar y hay que comprar. Y es todo un rollo aquí en Venezuela. Pero Pablo dice, yo he aprendido a estar alegre, contento, gozoso, cualquiera que sea mi situación. Entonces necesitamos aprender de esa gracia de Dios, a estar alegre en cualquiera que sea la situación. De hecho, el estar alegre siempre nos va a motivar a dos cosas. Primero, a alabar a Dios con intensidad, a vivir con una alabanza acerca de Dios, adorando a Dios con nuestras actitudes, pero también a ser gente agradecida, a darle gracias a Dios por todo. En todo. Necesito darle gracias a Dios en todas las circunstancias. Estoy pasando una situación difícil. Señor, te doy las gracias. No por eso, porque lo malo no te lo va a tirar Dios no te va a enfermar. Pero en esa situación yo tengo que ser agradecido. Cuando yo decía la semana pasada que cuando yo estuve fuera de mi casa 7 meses por este asunto del COVID,
Yo hubo momentos que me sentía muy afligido. Y quizás una de las cosas que me ayudó a sobrellevar esta carga era que sé que habían personas que estaban peor que yo. Yo tenía la bendición de estar en una casa donde los chicos me trataron como su papá, me colmaron, y amigos, eso fue increíble. Y hubo personas que yo sé que tenían que dormir en los aeropuertos. Fue increíble. Dice, wow, Señor, gracias porque tú me estás bendiciendo a mí. Entonces necesitamos tener un gozo, no permitir que las situaciones adversas, las situaciones difíciles nos toquen, nos quiten la alegría, nos hagan perder la perspectiva, nos limite a seguir hacia adelante y nos paralice porque nos asombra todo lo que está sucediendo. La alegría de saber que Dios está con nosotros y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debe estar por encima de todo. Entonces ahí está los recursos de la gracia. Esa gracia nos lleva a desarrollar una cultura de vida que lo interesante de todo es que se desprende de parte de Dios. ¿Qué más podríamos decir que es la gracia? La gracia es crecer en experiencia, es aprender a manejar las situaciones con sabiduría. Por eso Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Éfeso y le dice, estoy orando a Dios, estoy doblando mis rodillas por ustedes para que Dios derrame espíritu de revelación y de sabiduría. Mira qué interesante, dice, para que los ojos de ustedes sean abiertos. ¿Ves que hay un trasfondo espiritual en la situación? Que muchas veces tomamos decisiones impeladas por el cuadro que estamos viviendo, que no son las correctas. Y todo es porque todo lo vemos con un ojo natural, un razonamiento humano. Y la gracia es un recurso divino para que aprendamos a ver las cosas en sus verdaderos colores, en sus verdaderos matices, en sus verdaderas dimensiones. Entonces, cuando yo hablo de experiencia, hablo de aprender a manejar con sabiduría cada situación a la que me enfrente. Que cada situación de la que yo esté viviendo yo pueda resolverla de una manera sabia, con sentido común. Que no me deje mover por los sentimientos, por los temores humanos o porque otro lo vivió de otra manera. No, las situaciones tengo que aprender a resolverlas. Y me encanta la Biblia porque sobre todo el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, son libros llenos de sabiduría que nos entrenan para enfrentar cada situación. Que a veces esos razonamientos no se parecen a los indicadores de la gente hoy día, es verdad, pero es que de eso se trata, desarrollar una cultura bíblicamente pensante y que yo pueda actuar de acuerdo a los dictámenes que están plasmados en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que crecer en experiencia porque las circunstancias, oye bien, las circunstancias que enfrento no solamente pueden convertirse en un elemento de perjuicio, de dolor y de heridas a mí, sino que yo tengo que capitalizar cada circunstancia que yo pueda experimentar. Oye, cuando hablo de circunstancias no hablo de situaciones solamente adversas, porque hay situaciones buenas que si no las asimilamos de la manera correcta, se convierten en algo de perjuicio, de daño para nuestra vida. Entonces, cuando yo crezco en experiencia, yo aprendo a darle su justo y verdadero valor a cada circunstancia que yo pueda estar experimentando. Incluso esas circunstancias de carestías. Yo ayer hablé con un grupo en una empresa de chicos, estaban celebrando, me invitaron a hablarle a la empresa y le decía que toda esta situación que está experimentando el país, que ya tiene unos cuantos años, deben convertirse en elementos de crecimiento. Mucha gente decidió abandonar el país, ya muchos han retornado, como dicen aquí en Venezuela, con las tablas en la cabeza. Lo lamentamos porque quisiéramos que les fuera bien, pero lamentablemente no ha sido. Pero yo quiero invitar a los que se quedaron en Venezuela que disfrutemos el proceso, que es duro, muy duro, difícil, muy difícil, doloroso, sí, doloroso, sobre todo cuando se tiene familia, cuando se tiene hijos. Pero vamos a engancharnos a esa gracia y en medio de esas carestías, en medio de esas deficiencias, en medio de esa
frugalidad rotunda a la que estamos viviendo, podamos nosotros crecer en conformidad, crecer en disciplina, crecer en administración, crecer en valorar los recursos que vienen de parte de Dios, porque a veces a lo mejor vivíamos ante una vida de mucho derroche. Crecer en compartir con otras personas de lo poco que podamos tener, sabiendo que hay personas que incluso pueden estar en desventajas en relación a nosotros. Y tú dirás, ¿peor que yo? Sí, siempre hay gente que está peor y puede ser una gran oportunidad, si yo no soy una persona muy generosa, de desarrollar generosidad a favor de otras personas. Entonces, en medio de todo, de las vicisitudes, de los dolores, de las rabias, vamos a crecer y hacer de estas experiencias un trampolín poderoso que nos va a hacer mejores personas, que nos va a hacer creyentes genuinos, que es lo que necesitamos. En la iglesia nos escondemos muy fácil, nos sentamos en un banco, cantamos, lloramos y ¡wow! ¡Qué cristiano! Bueno, en el campo es donde se ve de qué estamos realmente hechos. A mí me parece, por eso el hecho de no estar reuniéndonos, que no es lo ideal, no es lo que quisiéramos, pero se puede convertir en un elemento poderoso de crecimiento, porque esto está evidenciando dónde estamos parados en cuanto a nuestra fe. Y si vemos que nuestra fe se tambalea por eso, entonces vamos a la gracia de Dios, vamos a acercarnos al autor de la gracia y decirle que nos ayude a crecer en nuestra fe, que creíamos que era grande, pero resulta que está muy chiquita porque sufrimos de igledependencia. No, yo sé que es bueno y maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía, pero eso no debe convertirse en una herramienta para no tener esa fe poderosa en el Señor. Necesitamos que esa gracia nos lleve a crecer en obras. Necesitamos crecer en obras. Aprender a cumplir nuestra tarea en medio de todo lo que podamos estar atravesando. Esto es, primero, seguir con esa lucha de querer descubrir nuestros propósitos. ¿Para qué existimos? ¿Para qué Dios permite que estemos en este momento, en este plano? Definitivamente eso va a energizar tu vida, eso va a darte un sentido de plenitud que no tienes la idea. Aquí en la tierra podemos alcanzar y lograr muchas cosas: dinero, fama, fortuna, poder, pero solo conectarnos con el propósito que nosotros, para el cual existimos, es lo que te va a permitir sentirte pleno, independientemente de lo que puedas estar experimentando. Por eso hay tanta gente que ha logrado mucho y son infelices. Porque no se trata de cuánto logras, se trata de si estás conectado o estás logrando aquello para lo cual Dios te creó. Entonces necesitamos descubrir nuestros propósitos. Necesitamos hacer una obra que tenga mayor dirección en nuestra vida. Y sobre todo, óyeme bien, querido, que esté más enfocada en Dios y que pueda exaltar a Dios por encima de lo que tú puedas querer para ti o de lo que yo pueda querer para mí. Porque hemos entendido cuando llegamos a nuestra fe cristiana que la fe cristiana está fundamentada sobre valores de la eternidad y que aquí lo que cuenta es la eternidad y que simplemente somos peregrinos y extranjeros y que Dios nos llama para que demos continuidad a su obra. No que Dios nos llama para hacer construir un mundo, un paraíso a favor de nosotros en la tierra. Jesús dijo, mira, mi reino no es de este mundo y ustedes no son de este mundo. Independientemente de las corrientes teológicas que tú escuches, la verdad es que eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús decía, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué, voy a tirar todo? No, lo que te está diciendo es, tus apegos no pueden estar por encima de tu amor hacia mí, de que tu prioridad debo ser yo y mi reino. Por eso lo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pues la gente vive buscando la añadidura, pero no, eso es un desenfoque, es una tergiversación de lo que es el mensaje de Dios. Claro, a la mayoría le gusta decir que te vas a ser millonario en la tierra, que te vas a apropiar de todo, pero todos sabemos que eso es muy humano, eso no tiene que ver con el evangelio. Aunque yo personalmente pienso que Dios sí está interesado en que tú vivas bien, que Dios
quiere que tú crezcas, que tú avances, que tú logres. Pero el orden donde está eso nunca debe estar por encima de ese llamado de Dios a obrar, a hacer cosas a favor de la obra, no de lo que te sobra. Ojo, no yo estoy haciendo, no de lo que te sobra. Recuerda, debe ser tu prioridad por encima de Dios, porque Dios ha confiado en ti el avance de la obra, el perfeccionamiento de su reino. Él quiere usarte a ti como un instrumento para darle extensión a lo que Él comenzó. Entonces, es importante que nos enfoquemos en crecer en la gracia. Es importante que nos enfoquemos en crecer en todas las cosas que nos van a hacer creyentes poderosos. Necesitamos, obviamente, primero liberarnos de algunos viejos modelos totalmente torcidos, religiosos que nos han vendido. De ese pasado religioso que tenía que ver con estructuras y formas, y vamos a abrazar esos recursos nuevos que todos los días Dios nos da a cada uno de nosotros. Vamos a dejar todos los estándares y las pautas humanas y vamos a conectarnos con ese mover de Dios que se llama la gracia, con ese recurso divino de Dios. Sobre todo, vamos a aceptar nuestra incapacidad para poder vivir la vida cristiana, la vida exitosamente cristiana, bajo nuestra fuerza, bajo nuestra inteligencia y recursos. Y vamos a acercarnos a la gracia como esa bondad de Dios para nosotros, que nos va a hacer mejores creyentes, mejores personas, mejores todo. Entonces vamos a crecer en la gracia, vamos a esforzarnos en desarrollar la gracia, vamos a agarrarnos de esos recursos divinos. Y yo sé que la bendición de Dios, la poderosa bendición de Dios va a estar con tu vida. El próximo domingo vamos a estar hablando de lo que es crecer en el conocimiento de Dios. Y te darás cuenta que esa dupla de crecer en gracia y crecer en el conocimiento de Dios nos va a convertir en unos gigantes de fe y en una gente extraordinaria para cumplir el plan de Dios, pero también para ser una bendición en la vida de otras personas. Yo quiero orar por ti, pero como siempre lo hacemos los domingos, vamos primero a escuchar una hermosa alabanza y seguidamente vamos a hacer esa oración para que Dios dispense esa gracia en nuestra vida. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Vamos, levanta tu voz y adórale. Adora ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Rey. ¿Qué tal si lo declaras? Te adoramos, te exaltamos, Rey de majestad, Príncipe de paz. Te adoramos, te exaltamos, Rey de majestad, mi Príncipe de paz. Te adoramos,
Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Seguimos adorándote, seguimos exaltándote, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ok, estamos nuevamente, ya hemos escuchado esta palabra y quiero de verdad orar por ti y por mí obviamente, para que Dios nos bendiga en su gracia y nos haga ver que todo esto del Evangelio se trata de Dios y no de nosotros. Jesús lo dijo: separado de mí nada pueden hacer. Así que vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta hora por la vida de aquellos que han visto y escuchado este mensaje. Permíteles que puedan sentir la urgencia de acercarse al recurso de tu gracia y que puedan hacer un plan, un propósito para crecer, porque es muy difícil desaprender, pero yo creo que si tú nos ayudas, vamos a desaprender algunos modelos mentales que no nos han permitido avanzar en nuestra fe. Llena de tu Espíritu Santo a cada persona en este tiempo. Llénale de esa gracia que les va a permitir desarrollarse y ajustarse al plan que tienes para tu reino y para la vida personal de cada uno de ellos. Así que bendice a todos los que escuchan y ven este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien, Señor, no te ha albergado en su corazón, que hoy pueda tomar la decisión de agarrarse de esa gracia que perdona, esa gracia que salva, esa gracia que transforma la vida de las personas y que ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Bendigo la vida de esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado por hoy. Si hoy has decidido abrir tu corazón a Cristo, de dar ese paso, decir: Señor, quiero envolverme en esa gracia. Si hay algún comentario que quieras hacer, estamos allí en las redes, en Facebook, Comunidad Las Buenas Nuevas. Estamos en Instagram, Comunidad Las Buenas Nuevas. Y estamos en YouTube, Comunidad Las Buenas Nuevas. Así que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana increíble para tu vida. Bye.